Para mí, en esta ocasión, personalmente es un placer y un gran gusto tener que presentar a Rodolfo Rossi. Tiene un currículum muy extenso. Voy a leer muy resumidamente, pero Rodolfo es un destacado fitomejorador a nivel mundial. Es el padre de la introducción de las hojas tolerantes a herbicidas en nuestro país. Es un pionero y destacado impulsor de la biotecnología agrícola en Latinoamérica. Actualmente es miembro de Axoja, pero fue presidente durante muchos años, mucho tiempo de esta entidad, y actualmente es un consultor internacional y un hombre muy buscado para lo que es el mejoramiento genético y para todo lo que es el manejo del cultivo más importante de Argentina y a nivel mundial. Rodolfo, agradecerte que estés acá, sabes el aprecio que te tengo, sos un destacado profesional y además fuiste formador de enorme cantidad de cuadros dentro de Lidera, siempre con una predisposición para enseñarnos del cultivo, del manejo, que bueno, no hace falta que te lo reconozca ahora porque sabes que es así, pero bueno, para mí es un gusto muy grande tenerte acá dentro hoy de lo que es este Foro Tecnológico Magua de los Grobos. Así que bueno, tu charla es bastante amplia, importancia, impacto y estrategias de la soja en Argentina. Te tiro un solo lanzador que seguramente lo tomarás como para arrancar tu charla, pero bueno, preocupado porque el cultivo de la soja en los últimos años en nuestro país se viene cayendo en lo que es superficie. Los rendimientos los vemos estancados desde hace 4 o 5 años. Tenemos la pérdida de alguna tecnología muy importante para el país. Creo que se están dando todos episodios que ojalá los podamos revertir pronto porque la competencia a nivel mundial, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, siguen trabajando, siguen creciendo y bueno, nosotros en ese sentido nos vamos un poco ralentizando y quedando en esta puja. Así que bueno, te mando un saludo y te dejo con tu charla. Te voy a interrumpir si no te molesta, no me diga que surjan Dale. consultas o se haga un tema que me parece que sea interesante. Todo tuyo. Bueno, Guille, muchísimas gracias por la presentación. Sabes el afecto que te tengo y nos tenemos. Muchos años trabajando juntos. Para mí es un gusto que me hayan invitado. También los grupos Los Grobos, que conozco desde sus inicios. Allá con Gustavo, muchas anécdotas de los primeros años también. Él es un poco más, él es más chico que yo, pero bueno, de sus primeros años también allá en el sur, y bueno, los desafíos que siempre se planteó, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muchas de las cosas que voy a decir tienen que ver con temas comerciales que seguramente no son muy del interés, pero sirven para informar, ¿está bien? De lo que es la cadena de soja, pero bueno, de los puntos que me dijiste voy a detenerme un poco más y si no después con las preguntas también. Pero bueno, quería dar, es una cadena muy grande, por lo cual a veces se hace difícil en pocas palabras decir las cosas que uno quiere decir, pero bueno, esta es un poco la idea. En primer lugar, estamos con un producto como es la soja, una especie que es un alimento, obviamente forraje y alimento humano y energía, ¿no? Es la fuente más barata de proteína del mundo, proteína vegetal. La harina y el aceite son consumidos ampliamente en los países en desarrollo y desarrollados. Es un alimento humano de alto grado para la salud, tiene propiedades nutracéuticas, tiene mucho que ver con el tema salud, aunque hay algunas controversias que podemos después comentar, pero bueno, y juega un destacado rol en el combate de la desnutrición. Nombrando, bueno, una de las cosas que hicimos con Gustavo fue, creo que el 2002, en un viaje a China, escuchamos una conferencia de la ministra de Salud de China hablando de la importancia de la soja en la nutrición, en la talla y en el peso de los chicos en China, que realmente fue un shock escucharlo, está bien, de un país ancestral en el uso, pero el hecho de haber tenido alimentos más poderosos en los últimos años, vieron ese cambio, ¿no?
Y después que la soja renovable es una opción natural para los desarrolladores de producto interesados en promover lo que es la química verde, ¿no? Bueno, este es el sistema de agronegocios de soja que tiene 350.000 actores. Trabajo último de FADA habla de 370.000 puestos de trabajo a todo nivel. Y bueno, este es un cuadro que hicimos con la FAUBA hace unos años. Hay 2 libros hechos sobre la cadena de soja. Y acá se ven claramente columnas de insumos y tecnología, el tema de la producción, el tema de los corredores, todo el sistema comercial, el comercio exterior y bueno, cómo deriva todo a lo que es el uso en la primera transformación para exportar y el uso interno y también las segundas transformaciones, que es un poco lo que estamos trabajando últimamente para hacer más agregado de valor en función de la demanda internacional y de cómo se está haciendo una segunda transformación en los productos de soja a nivel mundial, como ya vamos a ver. Y todos cruzados en un marco institucional, con investigación y desarrollo en toda la parte de la cadena. O sea, la investigación y desarrollo en la cadena de soja no es solamente la genética o la biotecnología, hay muchísimo desarrollo en toda la parte de la química, etcétera, etcétera. Un sistema comercial muy ágil, transporte y logística, y un sistema financiero y seguros que también, como cadena, es la primera que incorporó al sector financiero y a los seguros en la cadena de soja, es parte del área de servicios. Y bueno, acá está más o menos la lista de los empleos que genera, obviamente transporte y logística ocupan 110.000 personas, compartida también con otras cadenas, pero racionalizada para el lado de la soja y bueno, es el número de más de 300, hace el 10% de las personas ocupadas en las cadenas agroindustriales. Hoy estamos más o menos generando con estos precios entre 20 y 22.000 millones de dólares de exportaciones, pagando 8.600 millones de impuestos de dólares. Estamos produciendo entre 46 y 61 millones. Claro, 61 millones fue el viejo 2016, es algo de lo que vos dijiste recién, Guillermo. El 80% de la producción se industrializa, es un cultivo que está en 15 provincias, ocupa 60.000 productores, 4.000 acopios, hay 336 industrias aceiteras y extrusadoras, donde las extrusadoras son obviamente el 90%, y 1.8 millones de fletes. Hoy las estimaciones para esta campaña que está iniciándose, vamos a producir aproximadamente al final de la campaña 7.5 millones de toneladas de aceite y 29 millones de toneladas de harina, más o menos valores parecidos a la campaña anterior. Vamos a exportar 5.4 de aceite y vamos a hacer el 47% del mundial, de la exportación mundial, y en harina vamos a exportar 26 millones de toneladas y vamos a hacer el 41% global. Sabemos que tanto en aceite como en harina somos los primeros. En biodiesel vamos a tener una exportación de 1.1 millón de toneladas, sabemos que tenemos una capacidad enorme y bueno, hay toda una controversia que ya después lo vamos a ver. Santa Fe sigue manejando el 82% de la producción y de la capacidad instalada en Santa Fe del biodiesel. Tenemos 35 plantas totales de crushing, con una capacidad anual de 63 millones de toneladas. Santa Fe es el líder, pero existen plantas en la zona sur también. Y uno de los temas muy importantes es que tenemos una capacidad ociosa, este año se estima de un 43%, que es un valor enorme que nunca habíamos tenido tan bajo. La producción mundial de soja este año se va a dar, se estima en 384 millones de toneladas, va a haber un salto de casi 20 millones de toneladas al año anterior, y los 3 países de mayor producción, que son Brasil, Argentina, Estados Unidos, van a ser el 81%. Y este año Sudamérica va a tener el 55%, sumando Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de la producción mundial, ¿no? Todo esto ha sido traccionado, evidentemente, todos estos últimos años, los 20 años, de la demanda mundial de carnes, que ha crecido enormemente. Hoy, si sumamos el pescado, estamos en 543 millones de toneladas de carne. Un tercio es el pescado, la carne del pescado, y el pescado concentra más de un tercio del consumo mundial de las proteínas de origen animal, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un gran consumo de soja, como sabemos, en el sudeste asiático, básicamente, y el resto del mundo, en harina de soja para producir, para hacer producción ictícola, ¿no?
La demanda mundial en estos 20 años creció el 100% y a una tasa del 3,56%. Y si vamos a las importaciones de soja, crecieron a una tasa del 5,8 por año en los últimos 20 años. Por supuesto, el líder es China. Sabemos que el cambio rotundo de estos años es la absorción de grano, fundamentalmente de China, que ha desarrollado la más poderosa industria aceitera que existe en este momento, con una capacidad de crushing enorme y que, bueno, lo que necesita es grano, y tenemos al gran jugador que es Brasil, que le está exportando una cantidad enorme, casi el 80% de lo que importa, ¿no? El flujo de aceites y harinas en el mundo, bueno, los grandes importadores de aceite son la India y China, el 40% entre las dos, básicamente la India, y los importadores, un cuarto, la Unión Europea, y después Indonesia y Vietnam, que son dos jugadores muy fuertes que son excelentes clientes nuestros, ¿no? Ahí se ve el flujo, ¿no? Al sudeste asiático y Europa son los que más traccionan las harinas y los aceites, básicamente el sudeste asiático. Y como veíamos vemos en el cuadro de la derecha, Argentina perdón, tiene el podio. Pues vamos a ver qué significa ese podio en las exportaciones de harina y de aceite. Si comparamos el 2008 con el 2018, en cuanto a los productos de poroto, aceite, harina y biodiesel, teníamos prácticamente bastante atomizados, ¿no? Los destinos. 43 destinos en el poroto, el aceite 83, las harinas 59 y biodiesel 23. Hoy estamos con menos, pero son clientes muy fuertes. Si vemos acá en aceite de soja, India es el que se lleva la gran mayoría, se está incorporando Bangladesh. La noticia de estos días es que India por fin, como se quedó sin soja, está permitiendo el uso de OGM, de soja OGM hasta 31 de octubre, así que el que tiene algún barco dando vuelta lo va a poder mandar. Bueno, y Bangladesh, que es un socio que entra junto con India, que está consumiendo OGM y que tenemos posibilidades importantes y que ya nos está importando harina, ¿no? Después, bueno, América Latina, Marruecos. En lo que es harinas de soja, Vietnam, Indonesia, Argelia, Polonia y España como el principal en Europa, y el biodiesel con toda la controversia de los últimos años. Lo más importante que puse acá es que hay que seguir estos mercados, evidentemente, porque hay preferencias arancelarias en lo que es el aceite, licencias de importación, está el sistema andino de franja de precios que no nos deja entrar, entra bien Bolivia y nosotros no. Bueno, exigencias respecto al programa de carbono neutro, que ya lo estamos trabajando. Y después, en lo que hace a las harinas, el seguimiento de los límites de residuos de agroquímicos, el tema de las aprobaciones de eventos, que es un tema que nos limita a veces el lanzamiento de eventos, al mundo limita, no solamente a Argentina, Estados Unidos, Brasil, y hay que seguir los temas ambientales muy de cerca. El número para la estimación de este año, vamos a estar prácticamente toda la parte de las principales exportaciones del sector agroindustrial en 36.700 millones de dólares. Va a pasar del total de la Argentina del 63% al 58% del total de las exportaciones, un número enorme, casi 2 de cada 3. Y en esto el complejo de soja representa esos valores. Nosotros tenemos más o menos un incremento en lo que es la exportación de grano de soja, creo que va a aumentar como a 7 millones de toneladas. Pero bueno, el resto, lo que es harina, aceite y biodiesel, va a mantener un número muy importante, muy parecido al de este año. Lo que hace a las exportaciones, básicamente la ventaja es que este año vamos a agarrar, bueno, los autores van a agarrar un precio mejor. Cuando mejoraron los precios el año pasado ya había vendido parte de la cosecha anterior. Este es un gráfico que siempre me gusta mostrar, cómo se fue armando el tema del incremento de la soja en la Argentina. Hay varios hitos, por supuesto, las plantas de crushing que empezaron a instalarse en los 80, las nuevas variedades que se desarrollaron localmente, ¿no? Con empresas pioneras en ese momento. A mí me tocó con Agro estar desde el año 76-77 con el programa de soja. Bueno, y después la constitución de el INASE y la CONAVIA, el diferencial arancelario que hubo en el año 91, cuando se cortaron las retenciones del gobierno de Menem, pero bueno, el tema controvertido también de las diferencias arancelarias, que hoy tenemos un 2%, la aprobación de la soja RR en lo que hace a la parte varietal, el incremento de siembra directa, el tema de la ley de puertos y hidrovía, bueno, el silo bolsa, las variedades precoces, la ley de biocombustibles,
las formas organizacionales innovadoras, que creo que los Grobos ha sido un ejemplo hace ya más de 20 años en este tema, la agricultura de precisión, y bueno, hoy la parte más llamativa es todo lo que tiene que ver con la SACTEC y la genómica en lo que hace al mejoramiento genético, ¿no? La superficie de soja, como decía bien Guillermo, acá estamos viendo, espero que no siga siendo una curva de Gauss de acá 3 o 4 años, pero bueno, acá tenemos la superficie total de soja, cómo ha caído, bajamos prácticamente de 20 millones y pico a 16,2 que se va a hacer este año, es una caída tremenda, pero quiero resaltar algo, que obviamente esto se produjo cuando fue lo que yo llamo desbalanceada o derecho de exportación que tenemos en Argentina, porque la verdad, no, ojalá no tenga el maíz, el girasol, el trigo, retenciones, pero pensar nosotros que estamos compitiendo a nivel internacional en soja tan fuertemente, que tengamos el 33% cuando nosotros alternamos con otros países en la cadena de soja, con la gente de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, nos miran y no nos entienden de que podamos tener un impuesto al precio tan grande, ¿no? Pero quiero resaltar algo, que lo que es la soja de primera y la soja de segunda, ¿no? O sea, la soja de segunda ha tenido un crecimiento gracias por lo que se ha valorado el trigo, ¿no? La soja de segunda pasó prácticamente hoy a ser el 35 o más por ciento de la superficie. Y estamos hablando en zona núcleo este impacto también. Es muy importante también cuando uno analiza los rendimientos promedios de la Argentina, porque si estamos comparando que veníamos con rendimientos, a nivel nacional me refiero, ¿no? Que teníamos, vamos a suponer, 30, 31 quintales, cuando teníamos el 15% de soja sobre trigo, y ahora tenemos el 35%, evidentemente estamos comparando un poquito de pera con manzana, pero bueno, no es en defensa de los rindes de soja, sino lo que voy es que estamos ante un panorama distinto. Bienvenida a la rotación trigo-soja, ¿no? Pero lo que quiero decir es cómo analizamos eso. Y entonces acá se da este tipo de conclusiones, ¿no? Cuando comparamos el rendimiento del maíz y de la soja en los últimos 20 años, vemos que más o menos venían muy parejos, y en los últimos 10 años se hace el desfasaje, que acá cuenta un poco eso, y bueno, la tasa de maíz ha sido del 2,45 y la de soja del 1,85. A mí me gusta analizar bastante esto, como decía Guillermo, hoy sí tenemos un freno en los rindes, pero si yo me comparo con Estados Unidos en los últimos 20 años, la soja es como que estamos muy parecidos a Estados Unidos, o sea, tomando un referente, ¿no? A cuanto a latitud y ese tipo de cosas. Brasil sí, Brasil hizo un impacto enorme en los rendimientos en los últimos años, pero acá tenemos que meter que también le estamos sumando mucha más soja de segunda. Y por el otro lado, el maíz tenía una diferencia con Estados Unidos hace 20 años muy importante. Estábamos comparando 80 y pico de quintales, 90 casi, 80 y pico en Estados Unidos contra 60 o 62 en Argentina, y la tecnología en maíz y la ganancia genética obviamente también de los híbridos y las tecnologías, porque el maíz BT hizo un cambio, yo creo que Guillermo compartió en aquellos momentos cuando veíamos los primeros resultados que mostraban la estabilidad que tenían los híbridos, ¿no? Era increíble pasar del no BT al BT, hoy ya es un pan de todos los días, digamos. Pero y esto hizo también, bueno, disruptivo el maíz en la Argentina, lo que es el maíz de segunda, y fíjense el impacto que ha tenido en Brasil, las hojas precoces con el maíz de segunda, maíz tardío, el maíz safriña, ¿no? El maíz safriña se hacía bolsa, eran 10, 12 pulverizaciones, y hoy realmente el maíz safriña también se sustenta en lo que es el maíz BT. Pero bueno, diciendo que acá tenemos una diferencia, y que bueno, si bien los estudios de ganancia genética, yo estoy mostrando acá a la derecha uno de Felipe, que es un investigador que trabajó estuvo en la Universidad de Rosario, varias tesis tuvo, y bueno, él determinó que en los últimos años, 30 años, hubo una ganancia genética de 44 kilos, que es un 70% de la que ha tenido Estados Unidos. Hay un trabajo reciente de Don Mario que habla de menos de esta cantidad, creo que 23, 24 kilos por año, tomando un periodo largo de años, y hay trabajos también de la prosoja, ¿no? Pero bueno, la ganancia genética se ha dado, el tema es que no lo estamos aprovechando y después volvemos con esto, ¿no? Eh, Perdón. La evolución del mejoramiento genético, esto lo paso rápido, evidentemente ha seguido trabajando en Argentina. El tema de la propiedad intelectual sigue siendo un tema de gran debate. Yo siempre digo que el productor argentino ha sido muy beneficiado por el éxito de las empresas de semillas argentinas fuera de la Argentina.
Esto ha permitido mantener equipos de investigación muy fuertes en Argentina y exportar materia gris, breeders a Estados Unidos, a Brasil. La genética argentina en Brasil hizo un cambio rotundo en la forma de hacer soja, esto yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Nos tocó también participar en parte de ese tema. En muy pocos años se hizo eso, porque empezó la soja y los programas argentinos en el 2005 empezaron y en menos de 10 años hicieron un cambio revolucionario, que las variedades con genética argentina llegaron casi al 60% de 10 años de la ocupación de las variedades en Brasil. Y bueno, eso ha hecho que se pudiera mantener y entonces se mantuvo un flujo de variedades, se sigue manteniendo un flujo de variedades en Argentina, pero realmente estamos frente a un oligopolio, donde en los últimos 20 años dos empresas, la suma de dos empresas, la más importante, justificaban el 85% del share, ¿no? O sea, sería bueno que un país con tantas hectáreas pudiera tener una gran competencia y que esto generara obviamente mayor crecimiento en lo que es la ganancia genética y una serie de cosas. Pero bueno, está el tema más discutido, que es el tema de los eventos, ¿no? Yo acá puse una lista de los eventos aprobados en Argentina, como para hacer algunos comentarios, porque muchos de los eventos aprobados tampoco tenían un sentido comercial en Argentina, ¿no? No me quiero extender tampoco mucho, pero bueno, hoy lo que tenemos es la soja RR1, la soja intacta, y bueno, este año despegando lo que sería el Enlist 3, las Glufo solas, o sea, los Liberty quedaron atrás, ¿no? El Cultivans, que fue la de imidazolinona de Brasil y BAF, quedó atrás, acá en Argentina no se lanzó, no era un producto, digamos, realmente competitivo. Cuando estábamos en la etapa del RR1, básicamente no le hacían sombra. Después tenemos productos aprobados en Argentina, como el Plenis y el Alto Leico de Pioneer, que no se hizo a nivel comercial, pero no otra cosa. La primera aprobación, bueno, la soja tolerante a sequía que es tolerante a glufosinato, que primero se hizo así, pero bueno, ahora ya tiene el gen RR1, como se ve acá abajo, y esto es lo que estaría en la gatera para salir cuando decida Bioceres, las empresas que tienen esta tecnología. Y bueno, se escribió el RR2 para tema, digamos, para después hacer lo que sería la intacta. Y bueno, lo que sí tenemos en la gatera acá con esta señal es el Conquesta, que sería la de resistencia a lepidópteros de Corteva, y con el List, ¿no? O sea, serían 3 herbicidas y 2 resistencia a insectos. Después tenemos por el lado de Bayer y también por el lado de Syngenta, los isosuflatoles y los mesotriones, que no creo que desde mi punto de vista van a salir al mercado. Y después últimamente se ha presentado el primer evento chino, que es el de la empresa DBN, que es una glifo-glufo, que, bueno, en principio, hablando con ellos, decían de ver el lanzamiento en el año 2022-23. Bueno, veremos qué futuro puede tener eso. Pero lo más importante es que acá se nos ha ido Bayer. Bayer no solamente retiró la soja Sten hace varios años, que ya estaban prácticamente para lanzarse al mercado, sino que bueno, se retiró del país. Y para mí, desde el punto de vista de Bayer, no es solamente los eventos, como pueden ser el Xtend Plus, que están por lanzar en Estados Unidos y bueno, en Brasil, que sería parecido al Enlist, y también lo que sería el Intacta 2, que se iba a llamar Quad, pero que sería algo comparable a Conquesta, que también se lanza en Brasil, sino que el germoplasma de Asgrow, que tiene Monsanto, bueno, Bayer, es algo muy interesante que sería, bueno, que nos estamos perdiendo también eso, no es solamente los eventos. Así que bueno, este es un temón para la cadena, y la cadena creo que en parte es culpable también porque nunca se puso de acuerdo en el tema de propiedad intelectual, ¿no? A veces le pedimos al gobierno que tome definiciones, pero bueno, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Bueno, esto es lo que mostraba cómo crece el área de soja, decrece el área de soja estos últimos años del maíz, y algo que quiero puntualizar, en la Argentina hace 10 años que estamos prácticamente estancados en área de siembra agrícola. O sea, lo que ha habido con el maíz ha sido básicamente un reemplazo de las hectáreas de soja. O sea, no crecimos
con el gobierno anterior al de Macri, no crecimos con el de Macri y se cuenta solamente el trigo, que realmente fue un impacto enorme cuando se quitaron las retenciones y el mercado se hizo mucho más transparente, etcétera, con los derechos, bueno, con los cambios que hubo en la parte comercial, con lo cual el trigo sí ha sumado, pero cuando uno ve, hoy estamos en 37 millones de hectáreas y en el 2010 estábamos en 35. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, y yo en particular, que estoy enfatizando, nos hemos juntado con todas las cadenas hace poco y también con gente del INTA que trabaja en el área, digamos, así, de las posibilidades de crecimiento de la agricultura en Argentina, etcétera. Y yo creo que acá hay cosas que Gustavo Grobo comparte conmigo, que nos estamos quedando cortos con hectáreas en Argentina. Yo entiendo el tema de la deforestación, entendemos el tema ambiental, un montón de cosas, pero creo que una vez que nos saquen el freno que tenemos por las retenciones, vamos a poder crecer. Hay mucha superficie, sea por ganancia genética, por resistencia a sequía, sea por resistencia a la salinidad, sea porque el productor va a tener más margen para poder arriesgar más plata en producir. Y después el riego que es una herramienta que en la Argentina no la estamos usando, ¿no? Pero no me refiero tanto al riego del pivote, etcétera, que se usa en toda la producción también de semillas en una cantidad importante, sino en esos riegos que eviten de que el agua que se va al mar, ¿no? De alguna manera la podamos juntar en las épocas de excesos y la podamos usar en la época de déficit, ¿no? Este, pero bueno, esto es un ganar-ganar, ¿no? Un win-win, ¿no? El tema de la rotación y de cultivos, que el maíz crezca y que las hojas se mantengan un balance. A lo que yo voy es que podíamos llegar a tener 10 millones de hectáreas de maíz, 22 millones de hectáreas de soja. Se entiende un poco cuál es un poco la posición. Bueno, pero uno de los temas acá tenemos, esto nos puede marear un poco, pero acá lo que tenemos son las columnas del sector primario, el comercial y el industrial, todos los impuestos que tiene la cadena de soja, por supuesto muchos de estos impuestos compartidos con el resto de las cadenas. El que está arriba, que figura en la parte industrial, porque es el que retiene el 33% del grano, y bueno, y hay un 2% ahí de diferencial arancelario para lo que es la harina y el aceite. Toda esta parafernaria de impuestos, de acuerdo a FADA, hace de que, bueno, ya el año pasado tuvimos un 66,9% de impuestos totales sobre los ingresos que genera la soja. Hace 2 días salió el estudio que estamos haciendo con ellos, que la primera información, pero este estudio se vuelve a hacer con Axoja y se lanza dentro de un mes, creo. Y acá lo que se demostró que ya estamos con el 67 y pico por ciento. Bueno, pero bueno, tenemos un 45% de impuesto del precio compuesto del grano de soja, un 74% del margen bruto de la cadena y un 65% del valor agregado representando la participación de la presión tributaria. Como veía antes, no todos los impuestos impactan de la misma manera. Y lo que hicimos con FADA hace 2 años, 1 año y medio, fue marcar un sendero de caída paulatina de las retenciones, llegando al 2027 a un 20%, y lo que decíamos que podíamos producir 15 millones más de toneladas sobre 50, tener 570.000 fletes, 500 millones de aporte tributario más, con lo cual iba a ser impositivamente cero, y podíamos producir 68,5 millones de toneladas. Esto se discutió, se le mostró a varios gobernadores. Bueno, en los últimos días tuvimos en un evento la posibilidad de juntar al gobernador del Chaco, de Córdoba, Entre Ríos, de Santa Fe y a Larreta de Buenos Aires, al que le presentamos un trabajo donde nos planteamos, ¿está bien? Algo demasiado optimista, digamos, ¿no? Pero de todas maneras lo planteamos y de casualidad, de pura casualidad, tiene que ver con las cifras que el PEA, que Julián Domínguez lideró a principios de la década pasada, hablaba también de las 70 millones de toneladas de soja, que yo incluso me había puesto un poco reacio a creer en esas cifras. Yo siempre fui un poco más conservador porque crecer a eso significaba que tenía que haber un crecimiento de superficie, digamos, en zona núcleo a 4.000 kilos por hectárea, más o menos. Pero no, eso lo dejamos para el debate. Lo importante es que hicimos una reunión, le presentamos un trabajo donde hablamos de infraestructura y logística, de calidad y certificación de sustentabilidad, del tema del riego, la adopción de tecnologías, el tema de la ley de semillas. Bueno, el trabajo de FADA, le mostramos los cambios que necesitarían en el acceso al crédito y los seguros agrícolas, bueno, estabilidad jurídica, etcétera, etcétera.
Bueno, no sé si sirvió para algo, lo importante es que por lo menos estamos en época de elecciones, obviamente, y cada uno va a subirse al caballo, pero bueno, el gobernador de Córdoba salió muy fuerte después de esta reunión con el tema de las retenciones y bueno, si ha servido para algo, bienvenido. Lo que planteamos fue esto, ¿no? Que llevando al 22% las retenciones de punto de vista gradual, nosotros podíamos crecer a 70 millones de toneladas y un trabajo que hicimos con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mostraba que podían crecer 80.000 puestos de trabajo, producir 10.000 millones de dólares más de exportaciones, un aporte al PBI de 9.000 millones, y bueno, implicancias en lo que es la metalmecánica, los fletes, etc. Bueno, pero bueno, la realidad es que estamos hoy con una molienda que se va reduciendo, con una leve alza que tuvimos, pero la Argentina redujo un 6%, cuando Brasil y Estados Unidos aumentó un 15 y un 16% en la molienda, ¿no? O sea, estamos hablando del primer valor agregado que se genera en la cadena. Y bueno, otra cosa que muestra este gráfico, que muestra la industrialización, las importaciones, que por suerte se ha liberado las importaciones de Paraguay, que este año tuvimos en 5 millones de toneladas, esperamos este año esperemos que la hidrovía nos deje en un valor parecido, pero bueno, tenemos una ociosidad importante. Siempre la industria es como que venía atrás de la producción, ¿no? Esto pasó durante años, en los 90, a principios de la década de los 2000, y bueno, cuando se marcó un sendero que podía crecer todo, eso fue ya mediados de los 2000, la industria volvió a reinvertir porque pensó que la Argentina podía llegar a las 60, 70 millones de toneladas fácilmente, a los 62 llegamos en algún momento, y bueno, esas inversiones hoy quedaron un poco sin ser utilizadas, ¿no? Hoy tenemos una capacidad de casi 200.000 toneladas diarias, hay 9 jugadores que justifican el 83% de la capacidad instalada, pero bueno, es la industria más moderna, es la industria que puede poner, no por la sociedad ahora, pero puede poner con el menor costo arriba de un barco sus productos de soja. Y bueno, el Gran Rosario, como lleva el 80-90%, pero en el sur tenemos 8 puertos y tenemos 2 moliendas que suman también a lo que es la zona de Rosa Fe. Bueno, temas que tienen que ver con la logística son fundamentales. Acá lo que comparamos es Argentina, Brasil, Estados Unidos. Ustedes lo habrán visto muchas veces esto. Estados Unidos dominando el tema de barcazas y transporte por las razones que sean, que es un transporte mucho más barato y lo que sale del Golfo sale básicamente por ese lado. Brasil tiene una componente de camión muy grande, pero bueno, en Argentina estamos atados a eso y bueno, estamos con costos logísticos muy grandes. Pero bueno, la propuesta que tenemos para crecer tienen que ver con la parte de camión, en lo que es la mejora de los accesos portuarios, que todavía estamos con un déficit enorme, la red de tiempos de espera, el sistema STOP, que se implementó ya con el gobierno anterior y ha mejorado, la mejora de los caminos en general, los bitrenes, etcétera. En lo que hace a los trenes hay una serie también, el Open Access es un tema importante para mayor competencia y fletes, baja de precios de fletes, repotenciar el tema de la barcaza, la hidrovía, con un temita que tenemos en estos momentos, ¿no? Con la baja enorme de las precipitaciones de la cuenca, y bueno, es un sistema portuario más ágil. Pero bueno, la que no es una buena noticia es esta, estamos en el podio, pero por otro lado Estados Unidos procesa, deriva y transforma la proteína en un 74% dentro de su país, Brasil en un 52%, y nosotros estamos en un 10% nada más. Entonces, cuando hablamos de valor agregado, tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Obviamente que lo que más impacta es la producción de monogástricos y también del ganado vacuno. Y acá tenía un trabajo que lo tengo tapadito con la ventanita, pero lo concreto es que lo hicimos con con la Fundación Producir Conservando, donde vimos que podía en la Argentina, esto se hizo hace 2 años, perdón, en el 2018, tanto en avicultura, en lechería, bovina, porcina y otros consumos, podíamos crecer casi un 30%, ¿no? En la Argentina, donde el consumo de soja iba a representar, digamos, un 30% en función de mayor producción de carne. Pero bueno, las fortalezas de nuestra harina, hay un temita acá que quería tocar, pero bueno, tenemos una muy buena harina, uniforme, homogénea, por algo nos compran nuestra harina, tenemos un ingrediente 100% soja,
El contenido proteico lo tenemos limitante, hay un problema con la proteína, todo el mundo lo sabe, es un tema que da para una charla especial, pero no tanta culpa tiene la Argentina, el mundo está cayendo en lo que es el nivel proteico de las harinas, más que nada del grano, digamos. Tenemos un bajo contenido de fibra, tenemos una buena solubilidad de la proteína, tenemos un buen contenido de aminoácidos, que hoy estamos iniciando un trabajo sobre ese tema también, para compararnos internacionalmente. Tenemos una inocuidad garantizada, como controles tanto públicos como privados, y laboratorios con metodologías muy respetables. Nosotros llevamos hace 3 años a China, incluso vino el vicepresidente chino a Argentina, donde le mostramos todas las fortalezas de las harinas, porque bueno, hay un mercado ahí como para poder crecer. Al final, bueno, fueron todas promesas y no pudimos exportar, pero visitaron las plantas, vieron nuestra calidad y bueno, se quedaron bastante entusiasmados. El gran beneficio que tiene Brasil es que tiene un alto porcentaje en el grano, pero cuando arrascamos un poquito la cosa, tiene algunos problemitas que no tenemos nosotros ni tampoco tienen los americanos. Lo que es captura de valor, básicamente sabemos que capturar valor es aquella práctica que uno puede hacer para tomar de un paso siguiente dentro de la cadena un beneficio, ¿no? Y bueno, uno de los más claros es el utilizar, digamos, tanto maíz como soja, como otros productos, sorgo, etcétera, en la producción de carne. En la Argentina tenemos un complejo de plantas que toman casi un 7 al 10% de la producción total, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que producen el speller de soja, que es un subproducto con entre 40 y 47% de proteína con algo de aceite. Y bueno, esta es toda una industria que se está desarrollando, que en este momento están formando una federación y estamos trabajando con ellos en Axoja, con el Consejo Público Privado de Exportaciones, bueno, para no solamente exportar este tipo de productos, que algo se exportan, sino también en lo que es la captura de valor, que serían productos que ya tienen un valor agregado, ¿no? Sabemos toda la historia que hay desde el tofu a lo que son los aislados, que es lo más fino que hoy hay en proteína de soja. Tenemos una harina de soja, como decíamos, entre un 40 y 47, un concentrado de soja de un 52 al 65 de proteína, y los aislados, que son en muchos casos son extensores de la carne, sustitutos de la carne, se pueden hacer un montón de productos. Acá tenemos algunos, estamos mostrando, incluso uno argentino de la empresa Valora, que es Soyalitas, que sabemos que por las propiedades que tiene la proteína de la soja se puede prácticamente sustituir, y también por los valores intrínsecos, ¿no? Pero bueno, varios mercados en esto exigen soja no OGM. Ese es un tema grande también dentro de lo que es la producción mundial de soja, por las variaciones de precio que tiene, por los países que demandan y después no compran, bueno, que los países que sobreproducen y después los precios bajan, bueno, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nos exigen, incluso en la industria del extrusado también, no OGM cada día más. Hay algunos intentos de INTA de hacer variedades, algunas empresas privadas, pero bueno, eso es un temita. Y también lo que sería la producción orgánica. Pero bueno, en esto del tofu a los aislados, acá les relato, les dejo esto para que lo consulten, la gran cantidad de características y de proteínas, la que tienen las proteínas funcionales de la soja, ¿no? Que eso es lo que hace realmente que dentro de las posibilidades físico-químicas que tiene, producir los fibrilados de soja, que en definitiva después nos permiten sustituir y hacer tipo la textura de las carnes, ¿no? Pero dentro de lo que es el aceite, tenemos el aceite que proporciona un alto nivel de viscosidad. El aceite lo tenemos en la mesa, en el mundo es uno de los más comercializados, y también como energía, en lo que vimos del biodiesel, y también los aspectos físico-químicos que tiene, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, reducimos las emisiones de dióxido de carbono, y tenemos un costo realmente más bajo también. Por el otro lado, son productos renovables, respetuosos con el medio ambiente, son biodegradables y contienen menos compuestos orgánicos volátiles. Hoy se está reemplazando en todo lo que es la oleoquímica productos sustentables, ¿no? Y más si vienen de una producción argentina, que tenemos una sustentabilidad que estamos mostrando al mundo, ¿no? Lo que hace alimentos de soja, en Argentina estamos produciendo alimentos, tiene que ver también con crear valor. Este es un estudio que hicimos en el año 2014, lo íbamos a repetir justo, lo hicimos ya en la década del 2000, lo hicimos en el 14, lo íbamos a hacer el año pasado y se suspendió por la pandemia,
donde, bueno, tenemos prácticamente 1000 productos hoy donde contiene derivados de la soja en los supermercados. Pero a nivel internacional, las perspectivas de la industria de alimentos global, la base de soja, es enorme el crecimiento que ha tenido. Por ejemplo, en el año 2019, el negocio a nivel internacional fue de 39.000 millones de dólares, de productos que tienen que ver con alimenticios de soja, y se estima, de acuerdo a varias consultoras, en 56.000 millones en el año 2025. Solamente para mostrar este cuadro que está acá abajo, el share de los consumidores que consumen alimentos y bebidas de soja, al menos una vez por semana en Estados Unidos, pasó el año 2010 de 24 a 35%. Es un número enorme, prácticamente un crecimiento de más del 50%. Y básicamente esto se debe al valor nutricional de la soja, al tema de la intolerancia a la lactosa, que ha crecido mucho en varias regiones del mundo, y la creciente preferencia por la proteína de origen vegetal. Bueno, el tema del veganismo, que bueno, no hemos dejado de consumir carnes, pero esto está creciendo de forma muy importante. Son razones muy, muy importantes. Acá se muestra en este trabajo la inclinación creciente hacia las bebidas de soja, bebidas de todo tipo, derivadas de soja, donde en el mundo se habla de un crecimiento al año 2024 con una tasa de un 6% anual. En Estados Unidos, en Brasil, en China y en Europa también, comparativamente más o menos entre un 4 y un 6% el crecimiento en este consumo. Hay muchas empresas multinacionales de origen de China, de Hong Kong, Danone, de Francia, americanas, jugadores muy grandes y también muchos jugadores chicos. Cuando analizamos la concentración del mercado de empresas elaboradores de bebibles, por ejemplo, en el mundo, entre lo concentrado y fragmentado, lo fragmentado es lo que predomina. Pero cuando vemos por región, por ejemplo, Estados Unidos está muy concentrado. 5 empresas deben justificar el 90%. En Europa pasa exactamente lo mismo, pero China está recontra diversificado. Solamente en China, productoras de tofu de distintas características, hay en este momento más de 17.000 empresas, para tener una idea, ¿no? Con distintos niveles de producción, ¿no? Y en Brasil está en un nivel intermedio, que es un país que está consumiendo bastante de estos productos. Bueno, en Argentina tenemos un ícono, Hades, básicamente, que está participando a nivel internacional, pero acá les muestro este producto Vitasoy Sol Milky, que es un envase que encontré en un supermercado de Buenos Aires, que dice que está hecho en México, ¿no? O sea, estamos tomando leche de soja hecha en México. Esto en un coto de Recoleta lo vi. Pero bueno, lo importante es que el crecimiento del mercado mundial se está dando en Asia, fundamentalmente Australia y todo el sudeste asiático. Está estabilizado, pero creciendo en Europa y Estados Unidos, y hay una chance muy fuerte en África y América Latina, con lo cual empresas nacionales podrían incursionar en esos mercados. Y bueno, lo que es la soja renovable, lo que es la química verde, el uso enorme que tienen los productos de soja. Solamente en Estados Unidos, en este momento, hay 400 empresas registradas que están produciendo productos renovables a base de soja, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, los lubricantes, tintas, solventes, revestimientos, adherentes a base de soja, productos, aceites industriales, espumas, biomateriales. Nosotros en Axoja hicimos un concurso, estamos incentivando de alguna manera y otra este tipo de emprendimientos, y bueno, casualmente el concurso de hace 2 años lo ganó la Universidad de Mar del Plata, que desarrolló un adherente a base de soja, o sea, un pegamento que se utiliza en los aglomerados. Lo que hicimos fue juntarlos con la empresa más grande de producción de aglomerados de América Latina, que es la empresa chilena Maciza, que tiene oficinas y plantas acá en Argentina, en la Mesopotamia, y bueno, están viendo de qué manera pueden reemplazar esas gomas que no son sustentables, que son contaminantes, etcétera, por adherentes a base de soja. Eso como un ejemplo. Bueno, la situación del biodiesel en Argentina, que era una pata muy importante para nosotros, bueno, hemos pasado por un momento bastante complicado. Se ha aprobado un régimen nuevo con una reducción sustancial en el uso de los biocombustibles, no solamente afecta al biodiesel, sino también al bioetanol de maíz, perdón, donde hemos tenido en el biodiesel una reducción al 5% del 10% y la faculta llegar a un 3%. Esto va en contra de todo, del Acuerdo de París. Escuchaba al presidente de la Argentina el otro día hablando en el evento del cambio climático de estas cosas, y la verdad que se me cae la cara de vergüenza porque nos entraron a pegar ahora con el tema del biodiesel y el bioetanol.
Y el bioetanol, por el lobby de las empresas del norte, obviamente el azúcar no se va a tocar a menos del 6%, de ese 12% que hay hoy en las naftas, pero bueno, el maíz podría llegar incluso al 2%, ¿no? Un temón. Perdón. El otro tema importante que nos pegaron también muchísimo con el tema de la hidrovía. Hoy estamos en un stand-by en un año donde básicamente se va a hacer una nueva licitación. Hoy la Administración General de Puertos se ha quedado, digamos, con la hidrovía para manejarla. Esto se venía manejando en forma totalmente privada, se pagaba puntualmente. Yo saqué el slide, pero el impacto que ha tenido la hidrovía en la producción argentina y de otros países es enorme. Pero bueno, perdón, tuvimos esta mala noticia, y la verdad que hoy, por supuesto que sigue la misma empresa dragando, pero bueno, nos pone en un sistema, digamos, inseguro en cuanto a seguir trabajando de la forma eficiente que venía trabajando todo lo que tiene que ver con la hidrovía. Más allá del gran problema que yo muestro acá abajo de la bajante del río Paraná, que eso es pura casualidad, pero bueno, acá hay unos intereses políticos que esperemos, después del resultado de las elecciones, se puedan ir cambiando a favor, digamos, de la producción, ¿no? Bueno, ya para terminar, hoy tenemos obstáculos y disputas comerciales en la cadena, ¿no? Básicamente tenemos subsidios a la producción y a la exportación, sigue habiendo en el mundo, barreras no arancelarias, tenemos medidas sanitarias y fitosanitarias, los límites bajos de presencia de OGM, los límites bajos de residuos, la discriminación que tenemos por los disruptores endocrinos y también la lentitud en la aprobación de los OGM, las demandas de calidad, ¿no? De trazabilidad, inocuidad, orgánicos que tenemos que alinearnos, las preocupaciones sociales ambientales que obviamente el Pacto Verde de Europa, etcétera, etcétera, tenemos que ir y estamos internalizando estos temas para poder ir en ese sendero, obviamente, y estándares privados en lo que hace a la alimentación, ¿no? Un montón de estándares privados y etiquetados, etc. Y barreras arancelarias, que son los aranceles y las cuotas, y la falta de mayores acuerdos comerciales, un gran tema para la Argentina. Las barreras no arancelarias, bueno, después de la pandemia se han profundizado las medidas proteccionistas. Repito un poco, pero tenemos el tema de certificaciones públicas y privadas. Nos estuvieron exigiendo alimentos libres de virus, de COVID. Sabemos que en el mundo, por ahora, en los alimentos no se transmite. Y bueno, todos estos temas, y me centro acá en el tema de la deforestación, que hoy hay un compromiso con la deforestación muy grande, incluso de toda la agroindustria, de todas las empresas originadoras y exportadoras, bueno, que básicamente están limitando enormemente este tema. Por supuesto que hay países que le impacta más, países que le impacta menos. A Brasil le impacta mucho, pero Brasil se sabe defender de estos temas. Por supuesto que uno está de acuerdo en hacer las cosas de manera sustentable y realmente, si hay que avanzar un poco, avanzar sobre zonas mucho menos vulnerables, ¿no? Obviamente. Y bueno, el tema de carbono neutro en alimentos, que se nos viene muy fuerte. En la cadena de soja tenemos una reunión mañana sobre este tema. Ya se ha hecho el manual de oleaginosas en base al programa de las 7 bolsas de Argentina, pero es un tema en el que vamos a tener que entrar fuertemente y tenemos grandes ventajas por la forma que estamos produciendo. Ya lo demostró maíz, ya lo demostró el trigo, que tenemos comparaciones muy buenas con el mundo en cuanto a el balance de emisiones de carbono. Todo este tema de la descarbonización, hay una pata, como decía, de la no deforestación. La agricultura de los 60, 70 y 80 no se tiene que seguir repitiendo, esto es obvio. Hay un monitor europeo que está todo el tiempo mirando, con muchos fondos y, bueno, persiguiéndonos todo el tiempo, pero bueno, nos vamos a tener que adaptar. Nuestra fortaleza es la siembra directa, obviamente, y las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, acá les muestro el manual de las buenas prácticas ambientales, básicamente para lo que es la neutralidad de carbono. Y lo que tengo acá son algunas de las pocas etiquetas que hay, pero bueno, las etiquetas, por ejemplo, con que se exporta, no sé, Cumagro exporta la soja no GM, que usa la certificación de Proterra. Hay la RTRS, que es otra que ya hace varios años se vienen trabajando. Esta es la Donau, que es la del Danubio de Europa, de soja no OGM, y bueno, Agroideal, que es un sistema
que seguramente algunos de ustedes conocen, que está en Brasil, también en Argentina, donde se ha caracterizado las distintas zonas del norte de Argentina en cuanto a distintas características, en qué tipo de cultivos podemos hacer, qué tipo de rotaciones. Bueno, esto lo pueden buscar en la web Agroideal, y ahí se ha dividido las zonas en múltiples zonas para ver dónde estamos en este momento y a dónde podemos seguir avanzando. Ya para terminar, las demandas, ¿cómo las podemos satisfacer? Básicamente, tenemos que seguir trabajando en nuevas tecnologías y buenas prácticas de producción, seguir con nuestra siembra directa, obviamente, que ya en soja por lo menos el 90 y pico %, activar el riego sustentable, seguir reduciendo el consumo de combustibles, reducción del uso de fitosanitarios, donde la SACTEC tiene mucho para hacer, con más entrenamiento, con certificación, con manejo integrado, reciclado de nutrientes en todo lo que tiene que ver con la fertilización, tema que no toqué, pero que en soja la verdad que estamos muy atrás, y es uno de los temas cuando se habla de rendimiento en soja que impactan, y el control integrado de plagas. Y de las cosas más modernas, la agricultura de precisión, las innovaciones en biotecnología, la reducción de las pérdidas de alimentos, incrementar sustentablemente el área y la producción semiurbana, y la eficiencia en la logística. Así que bueno, gracias. Perdonen la gargantita. Espectacular, Rodolfo. La verdad que tocaste todos los temas, una agenda recontra intensa. Creo que anda Gustavo por ahí en el chat. Si está, por ahí le vamos a pedir que prenda el micrófono para, no solo para saludarte, sino que estaba, creo que con alguna consulta también o algún intercambio quiera hacer. Pero bueno, un montón de dudas y consultas que se me ocurren a mí. Por un lado, para arrancar, porque fuiste muy elocuente en destacar la agilidad de la logística argentina. Y bueno, cuando empezaste a hablar después del tema de la hidrovía y la intervención de la hidrovía, obviamente pareciera que hay un freno que puede llegar a ser realmente preocupante, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema ese? ¿Cómo lo ves para adelante? Pensando además que a River tenemos un dragado que todavía tiene que mejorar mucho, ¿no? Sí, bueno, el que tiene hoy la manija es la Administración General de Puertos. Va a haber que hacer un trabajo conjunto. Por ahora hay como una apertura, donde, bueno, todas las cadenas, los puertos, etcétera, van a trabajar. Las bolsas, en una nueva conformación sobre el tema de hidrovía, pero bueno, hay como una decisión, entre comillas, soberana, de que, bueno, ellos van a administrar los recursos, son los que van a pagar. Pero bueno, la soberanía estaba garantizada con la hidrovía. Lo que hay miedo es que realmente no se cumpla el dragado que estaba pensado para mejorarlo en el futuro, que los pagos se demoren, que la plata se use para otra cosa. O sea, la gestión siempre es mejorable, ¿no? Pero había o sea, estaba contento con cómo se venía manejando, más que nada por todos los resultados que tuvo, ¿no? Entonces, este cambio de timón generó una preocupación y genera una preocupación, y no hubo forma de frenarlo, ¿no? Más que nada que viene impregnado de una ideología que, bueno, que en general no se comparte, porque, bueno, es un hecho que algo que venía funcionando bien en general y, bueno, puede transformarse en otra cosa. Guille, ¿me escuchan? Sí, sí. Hay algunas preguntas en el chat o comentarios, ¿no? Emma dice, de cara hacia los 70 millones de toneladas en ese trabajo, ¿cuánto atribuye a aumento de área y cuánto podría ser por mejora en rendimiento? ¿Ve un crecimiento en la demanda por no GMO? Bueno, mira, el número exacto acá no lo tengo, pero más o menos es que con unas 22 millones de hectáreas y rendimientos de 34 quintales, más o menos podés llegar a ese valor. Si ¿te entiende? 3.500 por 20 da 70, ¿está bien? Nosotros, cuando se hizo el PEA y se habló de 22, 23 millones de hectáreas, no parecía nada loco. Lo que podía ser
los rendimientos, el tema era llegar a esos rendimientos. Entonces, algo de lo que yo dije, si nosotros vamos a seguir con más soja de segunda que la que tenemos ahora, si vamos a seguir sin fertilizar, si vamos a seguir sin mejora genética y falta de eventos, bueno, una serie de cosas, sin crédito, bueno, etcétera, la cosa así no va a llegar. Lo que vemos que la Argentina se está perdiendo una oportunidad enorme, y ya lo digo, no va en contra de otro, ¿no? Porque está clarísimo el cuadro ese que mostré, ¿no? Donde hoy hubo una sustitución de área de maíz de área de soja por área de maíz. Y eso no lo quería nadie, independientemente del balance de las gramíneas con las oleaginosas. Sobre el tema de OGM, de no OGM, es un tema ese, ¿no? Yo veo como que hay una demanda mayor. El tema es que se consolide un mercado, digamos, porque lo que se ve que es una fluctuación de precios muy grande. Brasil de golpe produce el 6% de la superficie o el 5% y de golpe baja al 2%, por ejemplo, que es el principal proveedor. Tiene algunos clientes firmes, obviamente, ¿no? Pero siempre está el pedido, digamos, ¿no? de estos productos, y más que nada en los derivados, ¿no? En los productos de valor agregado. Para ese lado creo que la Argentina debería consolidar una producción para ese lado, pero tampoco suma una cantidad de hectáreas exorbitantes, ¿no? Perdón, de necesidades de tonelaje exorbitantes. Sí, ahí había una pregunta del chat también que te la agrego a esta, que es la compra india sobre GMO, si es un dato meramente conjuntural o puede ser un precedente a futuro, ¿no? Esa pregunta, Guille, si me permitís, surgió cuando estábamos en la diapositiva de concentración de mercado de empresas elaboradoras de bebida de soja. Si esa compra de India de soja, OGM, es un dato meramente coyuntural o puede sentar un precedente al respecto. Mirá, casualmente hace un mes y medio, o menos, tuvimos una reunión de Axoja con el embajador en la India por oportunidades que se están abriendo, y establecimos hacer una conferencia, etcétera, del sector, bueno, de la cadena, básicamente. Sector de la producción, sector de la industria y, bueno, el comercio, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí salió el tema. En la visita que nosotros hicimos en la India, lo que vemos es que de a poco hay como un cambio, como pasa en todo el mundo, con la juventud, ¿no? No solamente a consumir más carne, sino también a un cambio en este tema. Si bien existe un gran lobby, más que nada en contra de las OGM, por el tema de los otros aceites también, que aunque no tiene nada que ver el aceite, pero bueno, por los otros negocios que hay, digamos, tan diversificados como hay en la India. Lo que se anunció esto es porque la India envió soja a países que estaban demandando en OGM, creo que Europa fue un destino, y medio como que se quedaron sin producto y ahí tuvieron que abrir. El lobby de las empresas que utilizan la soja fue tan grande que tuvieron que abrir. Lo abrieron por poco tiempo y de forma así rápida, pero el embajador y la gente que tiene ahí asesorándolo decía que, bueno, que siempre es un puntapié inicial, ¿no? Como que de a poco esto se puede ir aflojando. Pero ya te digo, o sea, relacionado también con un cambio, también dentro de la sociedad, que puede de alguna manera aceptarlo. Ellos tienen un problema gravísimo, lo hemos visto, estuvimos recorriendo con Pedro Viñó hace un par de años allá, y bueno, y con la gente de la industria que no pasan de los 800 kilos, 900 kilos, o sea, tiene una producción parecida a la India, a China desde el punto de vista del minifundio, etcétera, pero con tecnologías malísimas, y digamos, sin incentivos, o sea, están clavados en los 10 millones de toneladas y no salen de ahí. Entonces, es un pueblo que bueno, va a ser el principal país de habitantes del mundo y va mejorando su nivel de vida de a poco. Entonces, creo que en algún momento, mi opinión es esa, como en algún momento van a ir permitiendo estas cosas. Rodolfo, te hago una pregunta yo con un tema que me parece que es muy candente y lo expusiste muchas veces en tu presentación, que es el tema del carbono neutro. Sé el esfuerzo que están haciendo todas las cadenas por cada vez concientizar más el tema.
trabajar más sobre la huella de carbono, pero también vi que le pusiste mucha énfasis a una necesidad de crecimiento de área. ¿Cómo se compatibiliza ese crecimiento de área con una huella de carbono cada vez más exigente y por otro lado con medidas como la del biodiesel que atentan justamente contra lo que es un combustible mucho más beneficioso para el ambiente, ¿no? Sí. Mirá, lo del área, lo que hicimos fue siempre fue un tema, ¿no? Es como que cuando uno ve, porque no lo puse hoy, pero bueno, eso ustedes lo conocen. Cuando vos ves que esto creció en la década del 2000 y que el área de siembra en general, ¿no? Y básicamente la soja fue la de los... Y después se aplanó y se acható. Evidentemente decís, bueno, ya está, tiramos la toalla en Argentina, esa es un poco la posición, ¿no? Entonces digo, cuando uno recorre, ve que hay posibilidades, que hay superficies que podían tener cultivos, quizás cultivos obviamente de menos rendimiento, esquemas productivos, sistemas productivos de rotación, donde no solamente sea soja, sea también maíz, sea trigo, sea otros cultivos, etc. Yo creo que no podemos tirar la toalla. A mí lo que me pasa con muchos técnicos en estos momentos, a mí lo hablo así de forma personal porque la iniciativa un poco la tuve yo fuerte, junté a todo el grupo de INTA y otros lugares que trabajan con los mapas y bueno, ustedes sé que tienen en su página algo que tiene que ver con eso. Y hay lugares donde solamente andando en auto y en camioneta uno se da cuenta de que puede producirse más. ¿Está bien? No soy el que dice, me voy a Mar del Plata y veo que no hay campo sembrado. ¿Está bien? Lo que digo es que creo que debería haber un trabajo, para eso convocamos a las 4 cadenas, eso fue a fin del año pasado. Sí, estaban todos de acuerdo en avanzar en esto, después se enfrió, porque bueno, vinieron otros temas, pero creo que deberíamos tener un lugar. Cuando uno analiza el trabajo de Ideal en el norte, hay superficie, ¿está bien? Pero yo creo que tenemos que decir si ya llegamos al top, al máximo o no. Y yo, el otro día en una reunión de UATEC, Lorenzo Basso presentó un trabajo demasiado optimista de mi gusto, ¿no? Pero sobre el tema del riego en Argentina, no sé si alguno lo vio, pero fue un webinar y habló de millones de hectáreas. O sea, yo le digo realmente lo que escuché, varios proyectos con el tema del Bermejo, con el tema del Paraná, la verdad que capaz que medio exagerado, pero bueno, la realidad, Héctor Huergo todos los días está hablando de eso también. Una cosa es aumentar. Estoy de acuerdo que el foco principal tiene que ser el aumento vertical, ¿está bien? O sea, más uno que viene del sector tecnológico, no puedo renunciar a eso, ¿viste? O sea, llegué al techo, no, al techo no llegas, punto y aparte. Ahora, llegar al techo de hectáreas es lo que a mí en lo personal y dentro de la cadena preocupa. Y entonces, que quisimos hacer el debate, lo que yo noto es mucho freno, como que no. Si uno analiza el Consejo Agroindustrial, el primer plan que presentó es bastante, va en contra mucho de lo que yo pienso, ¿está bien? Habla como que no tenemos que quedar ahí. Vamos a producir más porque los rendimientos de soja van a ser de 3.800 kilos y los maíces van a rendir 12.000 kilos, ¿está bien? Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando y bueno, trabajando en mejoramiento genético uno se da cuenta que necesitamos variedades de soja con más tolerancia al estrés hídrico, variedades de soja con más tolerancia a la salinidad, que hay 3, 4 millones de hectáreas que podían ser sembradas, no digo con rendimiento de 10.000 kilos, pero competitivas. Bueno, creo que hay muchas formas de aumentar, no en una forma desmedida, yo tampoco tengo el número en la cabeza, pero creo que tenemos que tener alguna participación activa en decir, bueno, mira, este es el mapa de la Argentina, acá se puede, acá no se puede, acá se puede hacer esto, acá se puede hacer lo otro. ¿Qué me preguntaste del biodiesel? No, que el biodiesel también, la reducción del cupo de biodiesel, obviamente que es una noticia mala, ¿no? Que atenta también contra lo que es la huella de carbono de la cadena. No, no, seguro, seguro porque como cadena tenés una parte que se te va, ¿no? Y más siendo nosotros los principales exportadores de aceite. Este,
Y más que hay aumento, hay pronósticos de aumento del consumo de biodiesel en el mundo. Fíjate Estados Unidos, ¿no? O sea, y en Argentina podríamos tener una integración mucho mayor también. Lo mismo diría para el bioetanol. Pero sí, o sea, una cosa es la huella de la cadena y otra cosa es la huella, digamos, de la producción a nivel de predio, ¿no? Pero bueno. Sigue, tenemos una pregunta más en el chat. Dale. ¿Cuánto de la caída en porcentaje de la proteína de nuestra soja en los últimos años tiene que ver con el avance de variedades de mayor rendimiento? Y tiene que ver. Hay una correlación de rendimiento con proteína. Es muy difícil de quebrar. También es difícil de quebrar la del aceite con la proteína. Y por eso es que este crecimiento de los rendimientos a nivel internacional ha afectado la caída. Hoy justo le decía, es para otra charla, pero los mapas de Estados Unidos son clarísimos. O sea, el 2% que bajó Argentina en 20 años, lo bajó Estados Unidos también. Ellos tienen mucho más datos que nosotros. Nosotros estamos iniciando un trabajo justo la semana que viene. Va a ser muy interesante sobre no solamente el primer mapa argentino de la proteína, sino también de los aminoácidos. Estamos firmando el convenio INTA-Ciara-Soja, pero lo concreto es que están los datos, los mapas de Brasil son categóricos también, está muy preocupado Brasil con la caída de la proteína, están trabajando para incluso hacer diferenciaciones porque China le está exigiendo como que mantengan la proteína, como si ya fuera una decisión de todos los días. Cuando uno ve el mapa de Brasil, sacando Mato Grosso, el resto está muy parecido a lo que somos nosotros. El cambio es Paraguay. Paraguay, con la misma genética, en gran parte de Argentina, con las mismas variedades, ellos tenían 2%, 2,5 puntos arriba. O sea que no era solamente la variedad, ¿está bien? Pero el rendimiento tiene que ver, es un factor. Y obviamente el factor fundamental es el factor climático, ¿no? El factor, digamos, de la latitud en que está el país, la suma térmica en el periodo de llenado, la capacidad de producir el profat más alto o menos alto. Pero bueno, no tenemos que contentarnos con eso, con que es un tema mundial, porque nosotros somos los peores. Entonces, como nosotros somos los peores, lo que estamos haciendo ahora, que también en parte lo está haciendo Estados Unidos, estamos trabajando en lo que es calidad de proteína, porque hoy los que concentran la información de todo lo que son los que manejan la formulación, digamos, de los forrajes, de la integración de los distintos productos dentro del forraje, no solamente miden por el porcentaje de proteína cuando le toca a las hojas, sino que también por el nivel de aminoácidos que tiene, que son las partes constituyentes de la proteína, ¿no? Bueno, en los aminoácidos, Argentina tiene muy poca información, tiene información, pero muy poca, y la información más reciente, por ejemplo, tiene más de 15 años. Y la información, sí, privada hay en este momento, no está disponible de forma pública. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un proyecto que ya se firmó, perdón, que ya se va a concretar, que son 3 etapas. La primera etapa es muestrear todas las harinas que se están generando en Argentina. Ya se hizo el cuadro donde, bueno, cuáles son las plantas que van a aportar la harina, etcétera, etcétera. Tenemos los laboratorios contratados y se va a estudiar todo el perfil de aminoácidos, la solubilidad de la proteína, etcétera. La segunda etapa es con INTA, con un trabajo de 1000 muestras a nivel país, y después se van a reducir esas muestras para hacer aminoácidos, porque es un análisis caro, ¿no? Y bueno, queremos tener nuestro perfil de aminoácidos y después hacerlo esto de forma periódica, cada 2 o 3 años. Y de esta manera salir al mundo también, como sale la American Soybean Association y la USEC, a defender su baja de proteína porque tienen buenos niveles de aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, como en la Argentina no teníamos mucha información, lo que estamos haciendo ahora es eso, para también defender nuestra posición, digamos, desde ese punto de vista. Los trabajos que hay a nivel internacional, los metaanálisis que se hicieron, muestran que en los esenciales estamos muy, muy parejos con Estados Unidos. O sea que lo que está defendiendo Estados Unidos también lo podemos defender nosotros.
La diferencia es que nosotros no tenemos los datos, sino que son datos nuestros que tienen los otros. ¿Se entiende un poco? Me fui un largo a la pregunta porque Emanuel, es apasionante, pero... nuestro gerente de producción ahí comenta justamente que participamos con datos, los Grobo, con datos e información para ese trabajo. Rodolfo, una última pregunta. ¿Considera que la tecnología HB4 puede contribuir al desafío de crecimiento de área? Sí, creo que sí. Yo lo que no puedo es garantizar la performance de las variedades, porque la verdad no las conozco más que verlas, ¿está bien? Yo trabajé con este evento 5 años, pero 4 años, 5 años, pero llegué a tener las líneas avanzadas en el primer año de ensayos, así que no puedo opinar sobre la combinación evento-genética, ¿se entiende, no? Pero hay que creer, digamos, a los que lo han generado, ¿no? Creo que sobre un germoplasma de buena tolerancia al estrés hídrico, este gen puede ayudar a esas modificaciones que se generan con los pequeños periodos de estrés durante el ciclo, ¿no? Pero va a haber que ver la cancha esto, yo no puedo opinar desde adentro. Rodolfo, no, una noticia que para mí fue impactante y que va a cambiar totalmente lo que es toda la cadena de la soja es la salida de Bayer de la Argentina, ¿no? Tanto por lo que explicaste de la salida de la tecnología intacta como de una genética que lo que venimos viendo un poco los materiales de Bayer en los últimos años, incluso en los grupos cortos, se veían cosas muy promisorias. A nosotros como multiplicadores nos pegó de lleno en la línea de explotación porque ya nos arrancó con la campaña completamente lanzada, pero creo que es un tema realmente muy negativo para el país. Todos los productores salieron a buscar desesperadamente variedades intactas. De acá a 2 años no va a haber más posibilidad de conseguir variedades nuevas. Para el norte argentino, sin lugar a duda, va a ser un retraso tremendo porque hoy la ganancia genética que vos nombraste, 44 kilos, 23 kilos, la que muestra la curva más ascendente es la tecnología intacta sobre la demás, con lo cual creo que no nos estamos dando cuenta de que es un hecho de una magnitud realmente muy complicada y que de acá a unos años va a pasar una factura muy grande. ¿Qué pensás? No, comparto lo que estás diciendo. O sea, a mí me preocupa, sí, muchísimo a la cadena le preocupa. Es un jugador muy importante, que ha tenido sus idas y vueltas, ¿no? Con el tema de la Argentina, ¿no? De la propiedad intelectual. Evidentemente la ha sufrido mucho, pudo tener algún tipo de equivocaciones, pero bueno, ellos siempre veían en la tabla de Excel el último renglón y bueno, la verdad que ahí no podían generar recursos, ¿está bien? El hecho de abandonar en el año, creo que 2001-2002, el programa de mejoramiento, que le duró 2 años nada más, ya fue una señal. Y bueno, a mí me ha tocado conversar con ellos hace un par de años sobre este tema y qué podían hacer y siempre estuvieron desencantados, ¿no? Y en algún momento, bueno, habrán evaluado y tomaron esa decisión y prefirieron invertir en otra cosa. A mí lo que me preocupa también, y a todos nos tiene que preocupar, es que si Brasil lanza todos estos productos nuevos este año y el año que viene, y vienen a Paraguay, y algo puede venir a Uruguay, ¿qué va a pasar con nosotros con nuestras fronteras blandas, ¿no? Entonces, la soja Maradona, que llegó a 6, 7 millones de hectáreas en Brasil, ¿qué pasaría acá, no? Y más en un momento distinto en el mundo, donde lo que es la trazabilidad y un montón de cosas hay que demostrarlas, ¿no? Este, Creo que la parte importante también no es solo la de los eventos, sino que es la de la genética. La base de Agro es una base muy importante de la genética americana y también en Estados Unidos, perdón, en Brasil se combinó muy bien con la brasilera y otras. Y bueno, ese es un déficit, como vos decías un poco, ¿no? También, o sea, el mejoramiento genético de esa empresa podía haber dado sus frutos, aunque estaba bastante frenado acá en Argentina, ¿no? Y bueno, hoy hay nuevos jugadores que vienen más que nada atrás de la tecnología del list, que es una oportunidad, evidentemente, de ganar mercado, habrá que ver. Yo, como te decía fuera de la charla,
La tecnología del LIS creo que es una tecnología muy importante, no para que sea obviamente el 100% del mercado, porque vamos a entrar en el mismo rol que antes, pero va a contribuir al manejo sustentable, digamos, de maleza, del control de maleza, ¿no? Pero bueno, es una mala señal y es una mala señal para las empresas. Yo les cuento una anécdota, pero cuando salió la noticia de Bayer, la empresa china esta que menciono, me llamó por teléfono en su madrugada y, para preguntarme cómo pasó eso. Porque probablemente esa empresa diga, la pucha, tengo un evento ya en Argentina aprobado, tengo 2 o 3 eventos ya con Bioceres, con Don Mario y no sé si otra empresa más, en testeo, ¿está bien? ¿Cuál es mi plan de negocios? Si Bayer me dice que acá no se puede hacer negocios, ¿está bien? O sea, preocupa y bueno, y las empresas también de mejoramiento genético, imagínense que tuvieron que tirar a la basura un montón de materiales, porque los que están lanzándose en Brasil se venía para acá. No el caso del Extend Plus, que no era para acá, el glufo dicamba, sino los BT. Y los BT, la verdad que para nosotros es sustentar la tecnología. Lo que pasa en maíz, que por ejemplo, bueno, que el BT de Singenta, que el BT, bueno, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, el hecho de que haya más jugadores en todo lo que son las resistencias de todo tipo hace que haya mayor variabilidad, no solamente en la genética, sino en el evento. Y si hoy tenemos un jugador solo que nos va a largar un nuevo BT, ojalá que pase lo de Intacta, que nos dure más de 10 años, pero no sé si va a pasar. Yo te hago la última, creo que no hay más en el chat tampoco, pero la verdad que lo conocía, pero no sabía que era tan abrupto la transformación proteica y la diferencia que tenemos con Estados Unidos y con Brasil, ¿no? Por otro lado, somos los principales exportadores de harina de soja para consumo animal en el resto del mundo. ¿Por qué crees, o si de Soja están haciendo algo para trabajar con los nutricionistas argentinos y tratar de meter más en las dietas ganaderas, vacunas, en el resto de los animales, la participación de harinas de soja como componente importante en la suplementación ganadera? Mira, específicamente, ¿cómo te puedo decir? Ese tema se tocó, hay una experta de INTA que creo que está en Gualeguaychú, que es experta en este tema, no recuerdo el nombre, pero lo hemos hablado con el director de cultivos del INTA, Fernando Jiménez, ya tuvimos varias reuniones, o sea, es medio atrasado el tema, como te digo, pero bueno, tenemos muchas fortalezas en Argentina para trabajar, hay muchos INTAs y investigadores que pueden trabajar en este tema. Pero no te puedo decir más que eso, Guille, no hay un proyecto especial. Hoy estamos con esto que comenté recién y después viene esa parte. Son 3 etapas. La tercera etapa es una etapa que tiene que ver con eso. Yo hablé de la primera etapa, que es harina, segunda etapa grano, y la tercera etapa es todo lo que tiene que ver investigación. Que lo dejamos para el 2022. Perfecto. Para terminar, Rodolfo, y despedirte, te armé un seleccionadito. Decime qué me falta. 5308, 5409, 8000, 3901, 4613, 5009 y la NS 6401. Todas hijas tuyas. Contame qué me faltó para armar la selección. Ay, qué pregunta difícil que me hiciste. Empezaste bien, ¿eh? 5308, 5409, Sí. 8000, 3901, 4613, 5009 y 6401. Sí, yo pondría 7321, 4422 allá lejos, 4004, 4100. sí, no sé, algunas que están ahora saliendo que también las hice yo, pero bueno, 50-58 creo que es una, 52-58. Bueno, creo que 46-19 fue una buena variedad también. ¿Cuántas variedades inscribiste, Rodolfo, seleccionaste Y comercialmente? en Argentina, inscriptas son más 200 largas, y después hay como 100 y algo en Brasil también. Este, y
3 patentes en Estados Unidos y algunas variedades también por ahí. Pero no, hay muchas variedades, no sé, 7372 también, después de los cortos, las de grupo 2 también, no sé, de todo un poco. Bueno, ¿Cómo preguntan eso? Es como preguntar a cuál de tus hijos querés más o una cosa así. Sí, vos me lo sacaste, pero viste, a veces no me gusta decir eso de los hijos, pero mirá, 5308 fue la variedad primera que yo desarrollé, que yo hice. Se escribió en el año 83, 84, se lanzó al mercado y en 6, 7 años era más del 50% del share. Así que, y fue la primera, ¿viste? Y no, por supuesto que bajé la cabeza y dije, bueno, hay que seguir trabajando y hicimos 5409, que fue 5409 lo que fue es un ícono, me parece, porque fue la primera variedad indeterminada de grupo medio. Y esta variedad fue la primera indeterminada que vemos después todo lo que pasó en Brasil, en Paraguay, en Argentina mismo, con la indeterminación en los grupos medio y largos, ¿no? Pero bueno, las transgénicas también cumplieron, acá nombró él la 8000, pero bueno, 6001 y 6401 creo que están también dentro del corazón. Pero bueno, de todo un poco. Por suerte pudimos aportar algo. Entonces, en esa época era menos tecnología, era mucho más calle, mucho más campo, menos presupuesto también al que era necesario, y los cambios creo que fueron más grandes, ¿no? Después, como siempre, cuesta mucho más incrementar un porcentaje de rendimiento determinado, pero el desafío siempre sigue y, como decía antes, el techo como que no se alcanza, ¿no? Bueno, pasamos la hora y media charlando, Rodolfo, una presentación magistral como siempre, te agradecemos, y bueno, la verdad que siempre contribuyendo para que este cultivo siga creciendo y todo lo podamos aprovechar. Así que de parte mía un agradecimiento especial y bueno, de parte de toda la comunidad de Los Grobos también. Gracias. No, gracias Guillermo, gracias Muchísimas María, gracias a todos los Grobos, Alejandro, a todo el grupo y a los que estuvieron aguantándonos un poquito, pero bueno, espero haber contribuido. Un abrazo a todos. gracias. Gracias Gracias. a todos los que participaron. Mañana la charla ya va a estar disponible en la plataforma Magua. Y bueno, estén atentos porque próximamente vamos a estar publicando el calendario de octubre con los próximos eventos. Tenemos perspectivas de mercado de granos con Novitas. Hay un programa muy interesante de eventos que ya les iremos publicando. Muchísimas gracias. Gracias.